Le damos la gracia a los hermanos que están compartiendo la palabra de Dios con nosotros. Y a las personas que nos siguen a través de CCHM en vivo, que es la página de la iglesia, y de la emisora Seno Nueva Criatura Radio. Es una emisora cristocéntrica y por internet. Usted la puede escuchar en cualquier país del mundo. Hoy vamos a estar conversando sobre el reino de Dios. ¿De qué vamos a hablar? Y uno se pregunta, cuando hablamos del reino de Dios, uno se pregunta, ¿y cómo ese reino puede llegar a mí? Esa no es una pregunta. ¿Cómo el reino puede llegar a mí? Esa es una pregunta. Y para saber cómo el reino de Dios puede llegar a mí, o primero podemos ver qué dice Jesucristo del reino de Dios. ¿Qué dice quién? Jesucristo. Y a Jesucristo, que Dios hecho hombre, que Dios en la tierra, en condición de hijo, ver cómo la gente se afanaba y tenía ansiedad, se afanaba y tenía estrés, se afanaba y no tenía tiempo para escuchar la palabra de Dios, se afanaba y no tenía tiempo para su esposa o su esposo, los cónyuges, se afanaban y no tenían tiempo para los hijos, se afanaban y los hermanos no tenían tiempo como familia, se afanaban y no podían compartir con su familia. Entonces él dice en el libro de Mateo, porque la Biblia es un libro que se llama Mateo. La Biblia está dividida en dos libros, Primer Testamento y Nuevo y Viejo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 6, número grande, versículo 33, ahí habla Dios. ¿Quién está hablando ahí? No es el pastor que está hablando ahí. Ahí está hablando Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios para el que cree que Dios existe, para el que cree que Dios está vivo. La Biblia es la palabra de Dios. Entonces ahí es Dios que habla y dice: más buscar un mandato, no se quiere primeramente el reino de Dios y qué, y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesucristo lo que manda es que primero hay que buscar el reino de Dios, pero la mayoría de nosotros lo último que hizo fue buscar el reino de Dios. La mayoría de nosotros llegamos a Dios o al reino de Dios cuando ya no podemos más, cuando nos vamos por el precipicio y esa es la única, el único mohuco, la única soga, la última cuerda que nos queda, y que se está cayendo, se agarra de lo que encuentra. Y nosotros hicimos el revés, no buscamos el reino de Dios primeramente, sino últimamente. Y muchas veces el que está en la iglesia, porque está desde pequeño, tampoco lo ha buscado el reino de Dios, está aquí por costumbre muchas veces. Pero Jesucristo dice que eso es lo primero, y nosotros que hicimos lo dejamos de último. Entonces usted que me está escuchando por CCHM en vivo, usted que me sigue a través de la emisora, en tu vida y en mi vida hay consecuencias que no es culpa de Dios, es que nosotros lo hicimos al revés. ¿Cómo lo hicimos? Al revés. Lo hicimos al revés. Lo hicimos al revés. Y hay un orden, eso era lo primero que había que hacer. Pero estamos a tiempo. Lo importante es que aunque lo hicimos de último, estamos aquí. Y tomamos la decisión correcta. Buscar el reino de Dios. Ahora la pregunta es, y como Jesucristo dice que busque el reino de Dios,
Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y cómo yo busco el reino de Dios? Es una pregunta que se está haciendo, que está escuchando. Bueno, para eso en la Biblia hay otro libro que se llama Juan. ¿Cómo se llama el otro libro? Y los números grandes son los capítulos. Gracias, bien. Los números grandes son los capítulos y los números pequeños son los versículos. Y nos vamos a Juan, buscamos el libro de Juan, capítulo 1, número grande, capítulo 1, número grande, versículo 12, número pequeño, y ahí nos va a decir cómo nosotros vamos a llegar al reino de Dios. Dice, más a todos los que le recibieron. Esto es para algunos, para todos. Todo el mundo tiene la misma oportunidad. Eso no es que yo estoy preso, ni que yo he cometido pecados grandes. La Biblia dice que a todos. ¿A quién dice la Biblia? A todos. No importa su condición. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Y cómo vamos a creer si nosotros no predicamos la palabra? Por eso está CCHM en vivo, para que no importa la condición que usted esté, usted puede escuchar la palabra de Dios. Para creer en Él, porque para creer hay que escuchar. Pero también para eso está la emisora, para que la persona y le va a llegar con una publicidad pagada a su celular. Si usted rechaza, pues entonces usted no va a creer en su nombre, tiene que recibirla. Y también están los hermanos que visitan la comunidad y otros que hacen contacto a través de las redes sociales con la persona, para que la gente pueda creer. Tenemos que predicar el Evangelio. Lo que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Esa potestad y ser hijo de Dios, cuando recibimos a Cristo, es que nos da derecho a reinar. Hablando del reino, ¿nos da derecho a qué? A reinar, o nos inviste del poder de reinar. Usted estudió medicina, pero usted tiene, para ser un médico, que ejercitarse en la profesión de la medicina. Usted estudió derecho, pero usted tiene que ejercitarse en la práctica del ejercicio del derecho para ser un abogado. Usted quiere tener músculo desarrollado, tiene que desarrollarse en el gimnasio y tomar algunos medicamentos y vitaminas y hacer los ejercicios seguido por una gente que sepa de eso, de rutina, y hacerlo con frecuencia. Pero Jesucristo nos ha investido a nosotros de ser hecho hijo de Dios, lo que significa de ser rey. Ahora, para reinar tenemos que ejercitar ese poder, porque estamos hablando del reino de Dios, y cuando hablamos de la palabra reino de Dios, se supone que un rey tiene que tener un reino. ¿Qué tiene un rey? Un reino. El rey tiene que tener un reino. Pero la palabra de Dios nos dice que si somos fieles en lo poco, Él nos pondrá sobre lo mucho. Si somos fieles en lo poco, ¿sobre qué nos pondrá? Sobre lo mucho. Pero cuando nos dice eso, no piensa solamente que si yo administro bien el poco dinero, me va a poner sobre lo mucho. Pero eso es más amplio. Eso es más amplio. Porque yo voy a hacer luz en la oscuridad. ¿Yo voy a hacer qué? Porque el Señor nos cogió para hacer luz en la oscuridad. Nos cogió también para hacer la sal de la tierra. Entonces, para eso yo necesito comenzar a reinar. ¿Y cómo yo comienzo a reinar sobre lo poco? Bueno, yo voy a comenzar a reinar sobre lo poco en la medida que yo conozco
la palabra de Dios y esa palabra cobra vida